El 31 de julio de 2015, un multihomicidio en la colonia Narvarte, en pleno corazón de Ciudad de México, sacudió a todo el país. 5 personas asesinadas. Durante años, la conversación pública giró en torno a dos ideas. O fue un robo que se torció de la peor manera o fue un crimen político. Pero casi una década después, las investigaciones apuntan a una verdad que es mucho, mucho más oscura y enrevesada. Vamos a desgranar juntos las claves de un caso que se niega a caer en el olvido. Así, con estas palabras, lo describió el periodista de investigación Antonio Nieto, que estuvo cubriendo el caso desde el primer momento. Y no es para menos. La escena del crimen era, al parecer, dantesca. Las víctimas habían sido maniatadas, torturadas y ejecutadas con un tiro de gracia. Ese nivel de sadismo, esa brutalidad, no cuadraba con un simple robo, apuntaba a otra cosa. Y en el centro de esta tragedia, 5 personas, 5 vidas arrebatadas. Estaban la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, que de hecho habían huido del estado de Veracruz precisamente por amenazas. Junto a ellos murieron la modelo Maile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Olivia Alejandra Negrete. Bueno, pues casi al instante, con la conmoción todavía en el aire, surgieron dos grandes explicaciones, dos narrativas que polarizaron por completo la opinión pública y también la investigación durante años. Y como vamos a ver, ninguna de las dos contaba toda la verdad. Por un lado, teníamos la versión oficial de la Fiscalía. Esto ha sido un robo. La prueba principal, una maleta que los asesinos se llevaron y que fue captada por las cámaras de seguridad. Pero por otro lado, estaba la versión que clamaban activistas, periodistas y familiares, que esto era un crimen político ordenado por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, uno de los políticos más siniestros sobre historia reciente de México. Y aquí está la razón por la que la teoría política cogió tantísima fuerza. Es que no era una especulación. Meses antes de que los asesinaran, Nadia y Rubén habían grabado este mensaje, así de claro y directo. Habían huido de Veracruz por el acoso, por las amenazas que recibían por su trabajo, que era muy crítico con el gobierno. Su muerte, para muchos, parecía una sentencia que ya estaba anunciada. Pero claro, con el paso del tiempo, estas dos grandes narrativas empezaron a hacer aguas por todas partes. Había demasiadas piezas que no encajaban, ni en la historia del robo ni en la del crimen de Estado. Las cosas no cuadraban. Y es aquí donde la historia da un giro de guión brutal. Porque, ¿y si todo el mundo estaba equivocado? ¿Y si la verdad no era ni una cosa ni la otra? ¿Y si la realidad era mucho más compleja y había estado, de alguna manera, oculta a plena vista? Vamos a analizar los puntos clave. Primero, la brutalidad. La tortura, las ejecuciones, todo eso es desproporcionado para un robo común. Segundo, a pesar de que se interrogó a Duarte y se analizaron teléfonos, jamás se encontró un vínculo real y directo con él. Y tercero, y esto es fundamental, los asesinos no forzaron la puerta. Alguien les abrió. Entraron porque, al menos a 2 de las víctimas, ya las conocían. Y entonces, en 2021, años después, la presión de las familias obligó a la Fiscalía a seguir una nueva pista. Una que lo iba a cambiar absolutamente todo. El móvil, al parecer, no era ni el robo ni la política. Era algo muchísimo más siniestro. Esta nueva línea de investigación destapó lo que nadie esperaba, una red de trata de personas para la explotación sexual, que además estaba íntimamente ligada al narcotráfico. Y según todos los indicios, 2 de las víctimas, Yesenia y Mile, estaban atrapadas en esa red. Y claro, al tirar de este hilo, aparecieron nuevos nombres. Cintia Esquivel, conocida como la reclutadora o madrota, que supuestamente captó a Yesenia. Un jefe criminal al que solo se conoce como el DUI, y con quien los asesinos hablaron por teléfono durante el crimen. Y un tal Daniel, una figura misteriosa que recibía depósitos de dinero de las víctimas constantemente. A día de hoy, ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Pero si todo esto no fuera ya suficientemente retorcido, lo que hace este caso todavía más perturbador es que no fue un ataque de desconocidos. Fue una traición que se coció desde dentro, desde la intimidad. Una mezcla tóxica de obsesión, humillación y una rabia absolutamente descontrolada. Abraham Torres Tranquilino. Él es uno de los 3 asesinos sentenciados, y además expolicía. En una entrevista que dio desde la cárcel, lo confesó así, sin más. Estaba clavado con Maile Virginia, o sea, estaba obsesionado con ella. Y este detalle tan personal es clave para entender la hazaña con la que actuaron. Fijaos en cómo era la relación. Era enfermiza. Él hacía de chofer y de cuidador para ella, sobre todo después de sus cirugías estéticas. Llegó a ser tan cercano que a veces dormía a su lado para ayudarla. Pero cuando él intentó dar un paso más, ella lo rechazó y al parecer lo humilló llamándole tombo, que es una forma despectiva de llamar a la policía en Colombia. Esa humillación, según él mismo confesó, fue lo que desató su rabia. Y por si fuera poco, hay más.
Resulta que la cuarta compañera de piso, la que no estaba en casa ese día, la que encontró los cuerpos y llamó a la policía, conocía a Abraham, a uno de los asesinos, tenía contacto con él. Y sin embargo, nunca se lo dijo a las autoridades, un silencio que a día de hoy sigue generando muchísimas preguntas. Y así llegamos a la situación actual. Casi una década después, el caso está en esencia congelado. Sí, hay 3 autores materiales en la cárcel, pero la verdad completa y, sobre todo, la justicia para todas las víctimas siguen enterradas bajo capas y capas de silencio. Mirad, este gráfico es muy claro. La impunidad en este caso es casi total. A los autores materiales, es decir, a los que ejecutaron el crimen, los condenaron. Pero ¿y los autores intelectuales? ¿La gente que dio la orden? ¿Los que manejaban la red criminal? Cero, nada. La investigación se detuvo en el eslabón más bajo de la cadena. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque las pistas apuntan a un grupo criminal de Ciudad de México conocido como Los Panchos, un grupo que parece tener mucha protección. Personajes clave, como la tratante Cynthia Esquivel, fueron liberados de prisión y sencillamente se esfumaron. Parece que profundizar en el caso significaría destapar una red de corrupción policial y de funcionarios públicos que nadie tiene el más mínimo interés en tocar. Al final, el caso Narvarte es mucho más que la historia de un crimen terrible. Es un espejo de cómo las verdades incómodas, esas que mezclan crimen organizado y corrupción del Estado, pueden ser sepultadas bajo narrativas mucho más simples, mucho más convenientes. Y nos deja con una pregunta que inquieta y mucho. ¿Cuántos otros casos como este esconden una verdad parecida, esperando a que alguien, algún día, se atreva a desenterrarla?